Colegas, ante todos, muy buenos días. Hacemos llegar el saludo correspondiente a todos ustedes que saludamos a nivel nacional. Si mencionamos nombres nos pasaremos todo el día, pero un abrazo a la distancia. Y el día de hoy vamos a tratar sobre el fundamento del enfoque del área de educación física. Si bien es cierto que el área de educación física ha tenido muchos enfoques hacia atrás, y hoy en la actualidad pues percibimos de otra manera el enfoque en el área de educación física para poder trabajar de acuerdo al currículo nacional que se viene implementando en todas las instituciones educativas. Colegas, antes de comenzar con el enfoque de la corporeidad, que hoy en la actualidad ya se viene aplicando de acuerdo al CNE, es necesario conocer los anteriores enfoques, cómo hemos venido trabajando, y a manera de introducción mencionaremos algunos, ¿no? Pero para ello, colegas, hay que entender, ¿no? Nosotros todos sabemos que a lo largo del proceso del desarrollo se tuvo que intervenir en su medio para poder satisfacer necesidades personales, sociales y culturales a lo largo de la historia, ¿no? Así como podemos apreciar en las imágenes que nos dicen mucho. Para lograr, el hombre ha tenido que superar diferentes situaciones problemáticas de su entorno, y cuando no podían hacerlo, ha buscado mil alternativas para poder sobrevivir. Por ejemplo, al inicio ha utilizado herramientas rudimentarias para superar las adversidades, las mismas que fue perfeccionándose con la práctica constante hasta adquirir las experiencias suficientes para interactuar adecuadamente en su entorno físico y social. Mira, ya han estado viniendo desarrollando sus capacidades condicionales, ¿no? Y además han estado utilizando ya algunas estrategias para poder, en este caso, enfrentarse, ¿no? Asimismo, la vida, al tornarse más difícil, hizo surgir necesidades cada vez más complejas. El hombre tuvo que recorrer grandes distancias a superar obstáculos, así como los chasquis, ¿no? Los chasquis en nuestro incanato, que ¿no? ya tenía que trasladarse de un lugar a otro, o a trepar árboles, cazar, pescar, desplazarse en el medio acuático, formar grupos, danzar, etc. A medida que esto ocurría, fue desarrollando estrategias, ¿no? más eficaces para resolver problemas y satisfacer sus necesidades, ¿no? Estos hechos han sido parte de la evolución del ser humano y han evidenciado las diversas situaciones que el hombre ha enfrentado para solucionar problemas y satisfacer sus necesidades, quedando claro que además en toda circunstancia utilizó en el comienzo, aunque de manera incipiente, su cuerpo, ¿no? Ha utilizado su cuerpo, sus movimientos, sus pensamientos y sentimientos. Esto significa que usó sus percepciones, sus capacidades corporales, sus habilidades motrices, su orientación espacial y temporal, sus temores, claro que también sus alegrías, ¿no? Sus miedos, ¿no? O su admiración para obtener lo que buscaba, ¿no? Entonces, colegas, entendiendo todo ello, desde esta perspectiva, en el contexto actual, se requiere que los estudiantes, ¿no? conozcan, comprendan y cuidan su cuerpo y su salud en el área de educación física, ¿no? Ahora en realidad, en la actualidad, por ser más compleja, se requiere que las personas desarrollen ya estrategias, pensamientos, acciones, afectos, etc., mucho más flexibles, divergentes y creativos para poder superar estas situaciones diversas e interactuar adecuadamente en la sociedad que nos ha tocado vivir, ¿no? Especialmente hoy en la actualidad necesitamos pues tener una vida saludable. Entonces, colegas,
Viendo todo este panorama, ¿no? Vamos a ver ahora en adelante los enfoques tradicionales que se ha venido trabajando, ¿no? Hasta estos años que nos ha tocado. Colegas, en esta oportunidad vamos a ver los diferentes enfoques tradicionales que se han estado desarrollando, ¿no? Antes del enfoque de la corporeidad. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, casi por el año 1940, el enfoque militar, ¿no? Cuyas características en este enfoque era pues la bastante rigidez del trabajo. Los estudiantes tenían que acatar y cumplir órdenes bajo una estricta disciplina, ¿no? Entonces era pues un enfoque muy drástico. Colegas, otro de los enfoques que bastante ha tenido incluso su auge a nivel mundial, que dentro de la educación física, por los años 1960, se ha centrado la enseñanza-aprendizaje en las competencias. Se centraba en este caso la enseñanza técnico-deportivo, de los fundamentos, ¿no? Tanto de las diferentes disciplinas deportivas, más se enfocaba a un aspecto deportivo en lo que los estudiantes tenían que, en este caso, lograr, ¿no? Jugar, ¿no? O sea, ese era el espíritu de dominar sus cualidades, sus físicas, como también el aspecto técnico deportivo, ¿no? Otro de los enfoques, más o menos del año 1970, se ha desarrollado el enfoque psicomotriz, ¿no? Y programas, en este caso, por objetivos. Este método de educación física psicomotriz que contribuía al desarrollo físico intelectual, en este caso de los estudiantes, ya, ¿no? De alguna manera se desarrollaba lo que decía el aspecto ya psicomotriz en este enfoque, ¿no? El otro enfoque, por el año 1980, se ha desarrollado el enfoque del modelo orgánico funcional, en este caso el enfoque orgánico funcional. Prevalecía el trabajo por objetivos a partir de contenidos o desarrollo de habilidades físicas y la organización del esquema corporal, relacionándole con el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano. En este caso se delegaba al alumno a organizarse, integrar y la segmentación de estos. Especialmente se centraba en el desarrollo de en este caso del funcionamiento de los órganos, ¿no? Este enfoque también ha perdurado todavía un buen tiempo dentro del área de educación física. Colegas, estuvimos hablando sobre los enfoques, ¿no? Tradicionales, ¿no? Que anteriormente hemos mencionado, como el enfoque militar, el enfoque deportivo, entre otros enfoques que se han dado a nivel mundial en el área de educación física, como es el enfoque higiénico, el enfoque expresivo, el enfoque psicomotor, el enfoque sociomotor, cuidado y expresión de la salud, entre otros enfoques. Pero debemos resaltar, cada enfoque ha prevalecido en un momento determinado, ¿no? Hoy, sin embargo, la tendencia se orienta pues hacia otro tipo de enfoque. Entonces, en la actualidad, el desarrollo científico, tecnológico, sociocultural ha producido cambios sustantivos que generan la aparición y vigencia de nuevos paradigmas. Es así que de una sociedad industrial se transita a una donde prevalecen la información, el conocimiento y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en todos los campos del saber, pero también se observa un consumismo exagerado, creciente sedentarismo y falta de movilidad de las personas en su vida cotidiana, prácticas de hábitos alimenticios poco saludables, etc. En la realidad actual, el ser humano, y particularmente en la educación física, son concebidos desde una perspectiva más humana e integradora que supera la visión anterior.
En ese sentido, los estudios actuales sobre el cuerpo y sus implicancias para la vida humana han sido abordados desde los avances científicos de la biología, la medicina, los análisis fenomenológicos de la filosofía y las perspectivas de las teorías psicológicas, entre otras disciplinas. Estos estudios han generado una nueva concepción del cuerpo humano como unidad funcional, de naturaleza biológica, fisiológica, psicoorgánica, que converge y finaliza en el cerebro, sede desde la vida psíquica y sensitiva. De los planteamientos anteriores se deriva la idea que el ser humano toma conciencia de sí mismo, del mundo, aprende e interactúa con este y se expresa a través de su cuerpo. Estas manifestaciones, que son acciones, emociones, sentimientos o pensamientos, constituyen parte de ese todo único y armónico que es el cuerpo. Por eso, al hablar del cuerpo humano en su más amplia acepción y en el marco de las teorías actuales, hay que trascender la noción restringida de sistema orgánico. El ser humano nace con potencialidades que se desarrollan como capacidades, las cuales son suficientes para satisfacer inicialmente sus necesidades básicas. Posteriormente, gracias a un proceso de humanización o a su educabilidad, aprenden a darle significados a sus movimientos. Así, las acciones factuales se convierten en funciones simbólicas en razón de la activación de las capacidades de raciocinio, inteligencia y la creatividad, tanto como de sensibilidad y afectividad. La persona, de este modo, aprende a otorgarles intencionalidad y significado a sus actos. Mediante la socialización y la comunicación del hombre, puede llegar a ser tal. De esta manera, los movimientos que utiliza para conocer, relacionarse, expresarse y comunicarse y resolver problemas, se convierte en actos creados, en la medida que en toda interacción humana, ya sea para expresarse, participar en juegos, deportes o danzas, la persona de manera consciente y original pone en ejecución sus recursos cognitivos, socioafectivos, motores, etc. Podrán desenvolverse o superar adecuadamente en cualquier situación, ¿no? En relación con las ideas, en este caso que hemos expresado, se han desarrollado nuevas corrientes del pensamiento en torno a la educación física, que la sitúa en el marco de una perspectiva holística o global del cuerpo humano. O sea, si hablamos del cuerpo humano, estamos hablando de la corporeidad y de la persona. Todo ello ha generado la idea de la persona en movimiento, es decir, la expresión total de la personalidad, a través del hacer, el sentir, el pensar, el comunicar y el querer a una persona. Entonces, esto fue, colegas, este enfoque que ha prevalecido con el currículo o con el diseño curricular 2009. Este enfoque ya se ha venido aplicando, el enfoque global de la motricidad, ¿no? A partir del 2009, cuando trabajamos con el DSM, ¿no? Ya la concepción, en este caso, de la persona, la idea de educación física, la idea era que pues la persona actúa y expresa por medio de su corporeidad y motricidad, cuerpo y movimiento como unidad armónica, ¿no? Dentro del contexto que la persona interactúa con su entorno, porque además siente, piensa y actúa, resuelve problemas, crea, transforma, construye, interactúa con los otros, ¿no? Entonces este enfoque ya se ha venido ya de alguna manera trabajando, el enfoque global de la motricidad. Ya camino y tránsito, incluso dentro del currículo nacional, para poder trabajar ya con el enfoque que se viene implementando de acuerdo al CENEP. Colegas, en esta perspectiva no podemos hablar ya de una educación física orientada a educar únicamente al organismo, al aparato locomotor, a los aspectos motores por sí mismo, o a la enseñanza exclusivamente de fundamentos técnicos deportivos, ¿no? O de manera aislada con lo que es el cuerpo, la expresión, sino que a partir de la acción
corporal, motriz, se desarrollen aprendizajes, en este caso motores, cognitivos, socioemocionales, más integradores, ¿no?, a situaciones reales, que sea una educación física para la vida, ¿no?, que lo sirva para la vida, no para sacar campeones de fútbol, campeones de handball o voleibol. No, esto es una parte que podemos de alguna manera trabajar. Entonces, ahora el enfoque de la corporeidad. En este enfoque de la corporeidad, de acuerdo al CENEP, al currículo nacional actual que se viene implementando, ¿no?, se viene implementando tanto en inicial, primaria, secundaria, en toda la educación básica, se viene implementando. Y el enfoque de la educación física, el enfoque actual de acuerdo al CENEP, es el enfoque de la corporeidad. Y de esto vamos a tratar el día de hoy, colegas, ¿no? Es un punto esencial que debemos de empoderarnos todos para poder conocer y trabajar juntamente con nuestros alumnos en el desarrollo de la corporeidad en educación física. Colegas, a la corporeidad es aquello que nos identifica, nos hace únicos y habla de nosotros. ¿Mi cuerpo es también mi identidad? Siempre nos habremos preguntado. Claro, identificar nuestra imagen corporal es tener la capacidad de ver la representación de nuestro cuerpo, la idea que formamos en él con nuestras asociaciones, memorias, experiencias, intenciones y tendencias, ¿no? Identificar es conocer y entender nuestra corporeidad, distinguir y comprender lo que se constituye como figura visible, la apariencia física, la esencia intelectual y emocional, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por percibir, colegas? La percepción es el proceso mediante el cual el individuo interpreta y da sentido a la información que se llega a través de las distintas modalidades sensoriales. ¿Y cómo la percibimos? La percepción tiene su origen en la interacción física que se da entre el medio y el organismo a través de los sentidos, con los que viene a ser el punto de encuentro entre lo físico y lo mental, ¿no? Entonces esa es la percepción. La corporeidad del deportista, colegas, ¿no? Por ejemplo, la corporeidad del deportista, ¿qué sentidos les ayuda a percibir su entorno para mantener el equilibrio? Es el sentido vestibular, que va a orientar nuestra posición corporal al respecto de la superficie o el suelo. La corporeidad del deportista, colegas, ¿qué sentido les ayuda a percibir la ubicación de su cuerpo o a las partes de su cuerpo en el espacio? Es el sentido de la propioceptivo. Nos dice dónde y cómo se orienta nuestro cuerpo en el espacio gracias a receptores de tensiones de los músculos, ¿no? En este caso los tendones, ligamentos, ¿no? Porque sin este sentido seríamos incapaces de coordinar los movimientos voluntarios. Vamos a hablar, colegas, de lo que es la corporeidad, ¿no? Vamos a continuar. Colegas, acá vamos a tratar muy específicamente de lo que es la corporeidad. Si bien es cierto que es muy indispensable conocer, porque tenemos que empoderarnos como profesores de educación física para poder desarrollar, en este caso, nuestras actividades permanentes, integral, ¿no? Que incluso estamos en el campo, en el patio, todos los días. Y tenemos que apuntar bajo este enfoque de la corporeidad. Muchas veces mi clase lo hacemos tal vez un aspecto deportivo o tal vez un aspecto militar, pero ahora con el CENEP tenemos que priorizar el enfoque de la corporeidad, que es la educación física. ¿Y qué entendemos por corporeidad? La corporeidad, colegas, es aquella que nos identifica, nos hace únicos y habla de nosotros constituyéndose de forma permanente a lo largo de la vida, desde la conciencia que se tiene de sí, la corporeidad en el momento, desde aquello que percibo, sensaciones conscientes, al interactuar con el mundo y los demás, y desde la motricidad, movimientos conscientes y con una intención.
Entonces es un cuerpo que piensa, siente, ¿no? Algunas ideas claves, por ejemplo, la corporeidad es aquello que nos identifica, nos hace únicos y habla de nosotros. La corporeidad es parte de nuestra identidad, ¿no? Nos singulariza como individuos y como grupo. Identificar es conocer y entender nuestra corporeidad, distinguir y comprender lo que constituyen como figura visible, la apariencia física, la esencia intelectual y emocional. Es tener la capacidad de ver la representación de nuestro cuerpo, la idea que formamos de él o con nuestras asociaciones, memorias, experiencias, intenciones y tendencias. Es la claridad para reconocer y denominar las impresiones de los sentidos, nociones o recuerdos que fabrican la imagen corporal que aceptamos o padecemos. Todos nosotros tenemos una imagen corporal que se va desarrollando, cambiando, reconstituyendo a lo largo de nuestra vida y con la cual podemos o nos sentimos satisfechos e identificados en determinado momento. Sin embargo, nuestra corporeidad también se expresa en nuestro idioma gestual, el tiempo personal y el espacio personal con el que nos reconoce e identifican los demás. La imagen corporal es lo que yo creo que es mi cuerpo, que generalmente nos coincide con la imagen que vemos en un espejo de nosotros mismos o con la apariencia que reflejamos en los demás. La imagen corporal se construye, destruye y reconstruye constantemente. Sin embargo, muchas veces queda instalada una imagen vieja o distorsionada. ¿Por qué? Por ejemplo, una persona cree tener un cuerpo torpe, aunque en realidad es hábil, porque hubo esta serie de situaciones y creencias que le confirmaron su torpeza. Por ejemplo, experiencias, rompió objetos a su paso. Entonces, la percepción no conocía o comprendía ese objeto, entonces la manipuló y lo rompió. Actitudes: es ansioso, toquea demasiado. Los demás, la familia, amigos, novio, le dirán, pues cada vez que tocas algo, lo rompes. Las emociones que va a sentir es temor, vergüenza, enojo, culpa por las torturas ocasionadas. Los recuerdos que va a tener es: rompí ese adorno tan lindo cuando era un niño. Las identificaciones: soy como mi padre que siempre rompe las cosas. Bueno, esa es su corporeidad, en este caso el estudiante. Otro ejemplo muy diferente podemos evidenciar en el caso de Juan, ¿no? Para quien la percepción de su imagen corporal es positiva, ¿eh? Dependiendo de cada uno cómo construye su corporeidad. Por ejemplo, una experiencia de Juan: hábil para tumbar latas. Percepciones: manipula latas de todo tipo en casa con mucha facilidad, siempre fueron parte de los juegos. Actitud que tiene: sereno, seguro, manipula bien las latas. Los demás, ¿qué van a decir? La familia, amigos: tus manos tienen magia con las latas, la van a, ¿no?, halagar, le van a incluso aplaudir. Las emociones que tiene Juan: alegría, satisfacción por sus éxitos de niño y adolescente. Los recuerdos que tiene: ganaba siempre en el juego de tumbalates, ¿ve? Las identificaciones que tiene: soy como mi padre, muy hábil en el balón mano. ¿Ah? La imagen corporal que tiene es una construcción continua y permanente. Sin embargo, existe la oportunidad de reconstruirla y mejorarla. Con una palabra, un pensamiento, una acción que insta una nueva percepción corporal. Justamente es allí donde la tarea del profesor de educación física cobra una importancia trascendental, ¿no? Entonces tenemos una tarea, colegas, muy útil para los estudiantes, para desarrollar en este caso su imagen corporal. Depende de las actividades que nosotros realizamos, los chicos van a tener una buena imagen corporal. A eso se enfatiza el desarrollo de la corporeidad, este enfoque de la corporeidad en el área de educación física, que los chicos sean, pues, ¿no?, más creativos, ¿no?, desarrollen bastante sus capacidades críticas, ¿no?,
enfoques y que sean más en forma integral. La corporeidad se construye desde la motricidad. La percepción desde una mirada cognitivista en el proceso, mediante el cual el individuo interpreta y da sentido a la información que la llega a través de distintas modalidades sensoriales en forma de energía. La visión, la audición, el tacto, el gusto y el olfato. La percepción tiene su origen en la interacción física que se da entre el medio y el organismo a través de los sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, con lo que viene a ser el punto de encuentro frente a lo físico y lo mental. A los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, se le suma el sentido vestibular, el sentido de la posición corporal, y sinestésico o propioceptivo, el sentido del movimiento. Dos sentidos de gran importancia para el movimiento intencionado y consciente de la motricidad. Recuerdan, colegas, en este caso, el sentido del vestibular, ¿no? Y lo que es el otro, lo que es el sentido que va a permitir, en este caso, de la posición corporal. Entonces, muy importante estos dos sentidos, maestros. El sentido vestibular orienta nuestra posición corporal respecto a la superficie o al suelo. Es responsable de nuestro equilibrio y se coordina automáticamente con el sentido de la vista, la cabeza y los movimientos corporales, ya que estos se relacionan con la gravedad y el espacio. El sentido vestibular, que es muy importante, permite que, en este caso, permite que el estudiante se mantenga de pie sobre una sola pierna o que suba y baje sobre una superficie inclinada sin caerse. El sentido propioceptivo nos dice dónde y cómo se orienta nuestro cuerpo en el espacio, gracias a los receptores de tensión de los músculos, tendones, ligamentos, ¿no? Al hablar de la percepción, no solo debemos considerar la mirada cognitivista, que atribuye al ser humano la capacidad de captar la realidad a través de los sentidos y le atribuye significado. Es importante, colegas, considerar que el hombre actúa en función de cómo percibe las cosas. Por lo tanto, la percepción no es solo atribución de significado, sino que implica la atribución de dicho significado, genera un mundo interno que induce la conducta humana de quien lo percibe, porque es la realidad para esa persona, ¿no? Entonces, muy importante conocer en este caso lo que es la corporeidad. Constituye desde la motricidad. La motricidad es movimiento intencionado. Conocemos que es un movimiento intencionado y consciente porque responde a un sistema de procesamientos cognitivos. Es el que participa a diferentes niveles de aprendizaje. El sujeto, gracias a un desarrollo intelectual de elaboración sensorial que va de la percepción a la conceptualización, ¿no? Colegas, vamos a tocar en esta oportunidad lo que es la corporeidad como enfoque de la educación física. Sabemos muy bien que en la vida de un estudiante, cada integrante de la familia es muy importante. La participación del padre de la familia, ¿no? De los hermanos, de la comunidad, de la sociedad es muy importante. Es de suma porque dentro del proceso de conformación de su propia identidad, lo es también de la institución educativa. Y cada uno de estos actores, en ese sentido, el Currículo Nacional de Educación Básica plantea el perfil del egreso como la visión común e integral de los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al término de la educación básica. Aprendizajes que contribuirán a la construcción de la identidad de cada estudiante en lo ético, espiritual, cognitivo, afectivo, comunicativo, estético, corporal, ambiental, cultural, sociopolítico, a fin de lograr
su realización plena en la sociedad. Al término de la educación básica, tomando en cuenta el aprendizaje vinculado al área de educación física, que es justamente nuestra área, se espera que la identidad del estudiante esté caracterizada por tener una comprensión y conciencia de sí mismo, que le permita interiorizar y mejorar la calidad de sus movimientos en un espacio y tiempo determinado, así como expresarse y comunicarse corporalmente, asumir un estilo de vida activo, saludable y placentero a través de la realización de prácticas que contribuyen al desarrollo de una actitud crítica hacia el cuidado de su salud y a comprender cómo impacta en su bienestar social, emocional, mental y físico. Demostrar sus habilidades sociomotrices como la resolución de conflictos, pensamiento estratégico, igualdad de género, trabajo en equipo y logro de objetivos comunes, entre otros. La función de la educación física en este contexto renueva sus propósitos y se convierte en un factor de afianzamiento de la construcción social y cultural del cuerpo en movimiento, o sea, la corporeidad, y así responder a la solución social de problemas relacionados con los estilos de vida, la calidad de vida, la satisfacción con la vida desde una temprana edad, por lo que la educación física asume el reto de construir el logro de aprendizaje. El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, cotidianas o deportivas, y para concretar las intenciones que se expresa en dicho aprendizaje. En la práctica educativa se establecen competencias y capacidades, siendo las competencias un tipo de aprendizaje que supone actuar pertinentemente sobre la realidad o modificándolo, ya sea para resolver un problema o lograr un propósito, haciendo uso de ¿qué? De las capacidades, de los saberes diferentes, ¿no? De diferentes naturalezas, habilidades cognitivas, relacionales, disposiciones afectivas, actitudes, conocimientos, procedimientos, técnicas, entre otros. Entonces, a continuación presentamos ahí acá abajo en el cuadro que podemos observar las tres competencias y sus respectivas capacidades que están vinculadas al área de educación física. En este caso podemos apreciar la competencia 1 se desenvuelve de la manera autónoma a través de su motricidad, donde el estudiante comprende y toma conciencia de sí mismo en interacción con el espacio y las personas de su entorno, lo que contribuye a construir su identidad y autoestima. Interioriza y organiza sus movimientos eficazmente según sus posibilidades en la práctica de actividades físicas como el juego, el deporte y aquellos que se desarrollan en la vida cotidiana. Asimismo, es capaz de expresar y comunicar a través de su cuerpo ideas, emociones, sentimientos, conceptos, posturas, tono muscular, entre otros. Tiene dos capacidades: comprende su cuerpo, se expresa corporalmente. La segunda competencia es asume una vida saludable, donde el estudiante tiene conciencia reflexiva sobre su bienestar, por lo que incorpora prácticas autónomas que conlleva a una mejora de su calidad de vida. Esto supone que le comprende la relación entre la vida saludable y el bienestar, así como practicar actividades físicas para la salud, posturas corporales adecuadas, alimentación saludable y higiene personal y del ambiente según sus recursos y entorno sociocultural y ambiental, promoviendo la prevención de enfermedades. Entonces, para esto va a implicar una combinación de capacidades, ¿no? Tenemos dos capacidades. Por último tenemos lo que es interactúa a través de sus habilidades, ¿no? Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices, ¿no? Entonces, en esta competencia, colegas, en la práctica de diferentes actividades físicas, juegos, deportes, actividades predeportivas, etcétera, pone en juego los recursos personales para en este caso, para una vida más integrador, para apropiarse
una interacción social, inclusión y convivencia, insertándose adecuadamente en el grupo y resolviendo conflictos de manera asertiva, empática y pertinente a cada situación. De igual manera, aplica estrategias y tácticas para el logro de un objetivo común en la práctica de diferentes actividades físicas, mostrando una actitud proactiva en la organización de eventos lúdicos y deportivos. En esta competencia, colegas, implica la combinación también de dos capacidades, ¿no? Entonces, se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices y crea y aplica estrategias tácticas de juego. Notamos, colegas, en todo esto tiene que estar ahí inmerso lo que es el enfoque de la corporeidad, ¿no? Entonces es muy importante conocer, colegas. Colegas, como conclusión, podemos entender que el área además pone énfasis en la adquisición de aprendizajes relacionados con la generación de hábitos de vida saludable y de consumo responsable, no solo en la práctica de actividad física, sino también en el desarrollo de una conciencia sociocrítica hacia el cuidado de la salud y del ambiente, que empieza desde la valoración de la calidad de vida. Es decir, estos aprendizajes implican un conjunto de conocimientos relacionados con el cuidado de la salud, el bienestar personal, social y ambiental, los cuales van a permitir llevar a la práctica dichos aprendizajes. Otro eje central es la relación que establecen los estudiantes cuando interactúan con nosotros a través de la práctica de actividad física y a partir de los roles asumidos y adjudicados en diferentes contextos. El niño, la niña o el adolescente va a interactuar ejercitando su práctica social, ¿no? Estableciendo normas de convivencia, incorporando reglas, pautas de conducta, acuerdos, consensos y asumir actitudes frente a los desafíos que se le presentan, ya sea sociales, ambientales, emocionales, personales, interpersonales y corporales. Además, el área utiliza conocimientos acordes y relacionados con las ciencias aplicadas en la educación, que desarrolla no solo las capacidades físicas de los estudiantes, sino la identidad, la autoestima, el pensamiento crítico y creativo, la toma de decisiones y la resolución de problemas en contextos de la actividad física y de la vida cotidiana. Es decir, se busca contribuir en el proceso de formación y desarrollo humano de los estudiantes para su bienestar y el de su entorno, ¿no? Por una educación física para la vida y de calidad. Es el enfoque de la corporeidad, colegas. Muchas gracias, colegas, a todos ustedes por la atención prestada. Que Dios les bendiga y muchos éxitos a todos ustedes, y un fuerte abrazo a todos los colegas que se encuentran en todos los rincones de nuestro hermoso país. Hasta la próxima, y no se olviden, colegas, la próxima semana estamos haciendo la videoconferencia relacionado al tema muy importante, lo que es la planificación curricular.